un tema que yo creo que como madre, como mujer, te toca el corazón. Es difícil poder tratarlo desde una perspectiva en que podamos ser objetivos para este segmento. Tengo el gusto de que me acompañe Nelson Rodríguez Varela, abogado criminalista y ex fiscal, y la psicóloga clínica Cristina Balinotti. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Mi primera pregunta, Nelson Rodríguez, ¿hasta qué punto irreal es poder cambiar en estos momentos a nivel internacional leyes y poner más control sobre lo que es los vientres de alquiler? Aquí hay negocio, pero aquí hay también sentimientos implicados. ¿Hasta dónde la ley realmente tiene autoridad sobre esto? Bueno, realmente la ley es jurisdiccional y por lo tanto depende de cada país establecer parámetros específicos para este tipo de conducta. Por ejemplo, uno de los lugares donde más se regula eso es aquí en los Estados Unidos. El estado de la Florida, por ejemplo, ha codificado exactamente cuáles son los parámetros a seguir cuando se anticipa una adopción de este tipo. El estado de la Florida lo llama adopción anticipada. Y es como un contrato que se establece, pero de todas formas, todo lo que se haga en términos de ese contrato tiene que ser ratificado y después con la Corte que toma determinaciones oficiales con respecto a si va a permitir esa adopción. Cuando estamos viendo que esto está ocurriendo en lugares como Tailandia, donde en este momento por lo menos es un poquito difícil establecer cuál es la ley en Tailandia, y además estamos viendo que en Australia, dependiendo del estado donde vivas, puedes tener este tipo de adopción, pues entonces es muy difícil complementar los tres. Hay expertos que han dicho en Australia que no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar con este caso, porque en Australia las leyes que tienen que ver con este tipo de conducta no son muy claras. Cristina, para poner esto un poco en contexto, especialmente para quienes no han seguido el caso, para quienes no saben cómo surge esto, cuéntame un poquito cómo es la historia, brevemente, y el impacto psicológico que tiene una madre que alquila su vientre, que sabe que el niño que va a nacer no es de ella, pero que ante una situación así decide, no, este es mi hijo realmente. Cuéntame la historia y dame tu perspectiva psicológica. Bueno, la historia es que este matrimonio australiano, que ya tenían historia de haber, digamos, adoptado una niña en su momento, y él estuvo en la cárcel, aparte por abuso de esta menor, de esta niña, deciden nuevamente, su matrimonio de más de 50 años, adoptar nuevamente un vientre, ¿no? por este tipo de métodos, y tener hijos. Bueno, deciden que cuando el niño lo ven y es un síndrome de Down y con sus problemas cardíacos, deciden abandonarlo. Esto es algo tremendo, pero no nos debe asombrar porque a lo largo de la historia el abandono de los niños ha sido algo completamente natural. Hoy en día siguen los niños siendo inclusive asesinados, por ejemplo en China, en la India, y a lo largo de la historia, desde la prehistoria, ¿no? Pasando por Roma, por Esparta, en la Edad Media, los niños abandonados en los bosques, los niños expósitos. Es decir, esto es algo realmente como una plaga que se extiende, pero que no se justifica en esta época que vivimos. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI y ese es el tema. Abogado, algo que yo quiero, y le voy a hacer una pregunta difícil, porque al fin y al cabo esta persona, a pesar de ese historial criminal que tenía, estaban comprando un servicio, ¿verdad? Y vamos a verlo fríamente, y le quiero poner esta bomba a usted. Ellos estaban comprando un servicio por el cual pagaron vidas humanas, pero el servicio venía deficiente, y mire qué cosa tan horrible estoy diciendo. ¿Hasta qué punto la ley puede decir, no, mi cliente está en lo correcto? Él no tenía por qué aceptar el bebé que tenía un problema de una necesidad especial. Eso depende de dos cosas. Primero que nada depende del contrato que exista entre la persona que está prestando su vientre o está rentando su vientre y los arreglos específicos que se hayan llevado a cabo en términos de contrato. Y eso se toma en cuenta en el contexto de cuáles son las leyes que aplican en la jurisdicción donde la adopción se está llevando a cabo. Es una determinación extremadamente complicada y compleja para poder hablar de esto. Pero aquí en los Estados Unidos esas determinaciones las hacen las cortes. Y yo creo que en los países desarrollados y los países líderes como los Estados Unidos, como hasta cierto punto Australia, son los que tienen de verdad el deber de establecer las normas específicas por las cuales se van a tener que regir los miembros de esas comunidades con respecto a viajar a países subdesarrollados
o países donde realmente no existen leyes que protejan a las personas de este tipo de conducta, y somos nosotros los Estados Unidos y países como Gran Bretaña, etc. Vamos a ponerlo en el panorama nacional, doctora, y me gustaría ver, por ejemplo, qué advertencia hay desde el punto de vista psicológico para alguien aquí en Estados Unidos, que cada vez es más frecuente, que esté pensando en un vientre de alquiler. Es muy común ahora, las estadísticas han aumentado. Lo que pasa es que la parentalidad no es responsable, ¿eh? Se tiene un hijo como quien compra un mueble y después, como en este caso... Pero no lo es. Pero no lo es. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía de lo que es la familia, la institución familiar, de lo que implica tener un hijo. Y yo creo que en el caso de esta pareja, como en el caso de muchas, pensamos tenían más de 50 años, el reloj biológico, que ya les decía que eran grandes, lo que tenemos que realmente pensar es que estas parejas tienen patologías narcisistas. Se dice que el hijo para la persona normal es el narcisismo más grande, pero cuando es un narcisismo patológico solamente se ven ellos, no ven a los demás son objetos que les sirven a su causa, diferente del psicópata porque sienten culpa, se arrepienten. Bueno, esto es lo que le sucede, digamos, a esta gente. Cada vez hay más, y el desarrollo científico-tecnológico nos está alejando de la humanidad. Por eso es que lo vemos. Abogado, ¿algún consejo legal para las parejas aquí en Estados Unidos, no nos vamos a ir a Australia, que están pensando en el proceso? ¿Qué hacer? Aquí en los Estados Unidos existen abogados y existen lugares donde uno puede acudir para percatarse y estudiar bien cuáles son las leyes y cuáles son los requisitos. Si no tienes el dinero, ¿qué haces? Bueno, obviamente esto es un proceso bastante caro porque tienes que establecer un contrato para un servicio que no es barato y no es algo que el gobierno te vaya a dar, como puede ser algún tipo de ayuda. Es importante primero estar seguro que se conozcan las leyes, cuáles son los requisitos, y al final que la corte es la que va a determinar si la adopción es apropiada. Creo que hay muchos mensajes en esta historia que realmente le ha dado la vuelta al mundo, le sigue dando. Ojalá que este niño, estos hermanos puedan reunirse. Les doy muchas gracias por estar esta noche con nosotros.